Buenas tardes, nuevamente bienvenidos al blog Matemáticas y Física al alcance de todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema básico, muy inicial, en grado noveno, también se ve en grado octavo, pero lo vamos a ver un poquito más profundo. Vamos a hablar sobre la potenciación. Vamos a hablar sobre las propiedades que maneja la potenciación. Específicamente la potenciación refiere a exponentes, cómo es el manejo, cuál es el manejo con los exponentes. Pero vamos a hablar de la potenciación en los números reales. Es decir, que el exponente puede tomar cualquier tipo de número. Puede tomar número fraccionario, entero, número natural o entero positivo o negativo, el cero. En fin, vamos a tratar de utilizar todos los números. Voy a darle un anticipo a esto porque es importante que usted lo tenga claro. El número fraccionario en el índice o más bien en el exponente de un número implica un radical. Es decir, que si tengo 2 a la 1/2, ese 1/2 implica que es raíz cuadrada, entonces sería raíz cuadrada de 2. Esto se lo aclaro porque voy a ver más profundamente este tema en cuanto veamos radicación. Por ahora en la potenciación vamos a trabajar con enteros positivos y negativos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la potenciación en los números reales. Lo primero que vamos a definir o vamos a aprender es qué es la potenciación. ¿Qué es la potenciación? Muy importante tener claro qué es la potenciación. Si tenemos una expresión, cualquier número, digamos tengo un número entero a elevado a otro entero e, esto me da como resultado c. Este entero a es lo que llamamos la base. Este b es lo que llamamos el exponente. Y c es lo que llamamos la potencia. Esto es muy importante tenerlo claro porque de aquí en adelante es en eso en lo que nos vamos a centrar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número que se repite varias veces, por decir algo, 3 por 3 por 3 por 3, lo que tengo en realidad es 3, que es la base, elevado a tantas veces como se repita ese número, es decir, que esto es b. ¿Cuántas veces se repitió 3? 1, 2, 3, 4. b es 4. Y esto, pues 3 a la 4, 3 por 3, 9 por 3, 27, por 3, 81. Este sería el resultado. Entonces, esta es la potencia, este es el exponente y esta es la base. La base es el número que se repite, el exponente es la cantidad de veces que se repite la base y 81 es el resultado o potencia. Esta parte es importante tenerla en cuenta porque la definición de potenciación entonces sería que es la simplificación de la multiplicación. Si yo logro que muchos o que el mismo número se repita muchas veces, lo puedo simplificar utilizando la potenciación. Así como anteriormente veíamos que la multiplicación era la simplificación de la suma. Entonces, si yo tenía unos números que se repetían sumándose, por decir algo, 2 más 2 más 2, en realidad yo podía decir que este 2 lo multiplico por 3 porque 3 es la cantidad de veces que se repetía este sumando. Y 2 por 3 pues me da el 6. En este caso entonces la multiplicación es la simplificación de la suma. Para nuestra situación, la potenciación, pues la potenciación es la simplificación de la multiplicación. Recuerde que estos punticos significan por, ¿verdad? Estos punticos significan multiplicación. Entonces, la potenciación es la simplificación de la multiplicación. Así que tengo base, exponente y potencia. Muy bien. Esta parte o esto que refiere a la potenciación se utiliza para infinidad de cosas, sobre todo porque siempre vamos a tener números elevados a otros números y necesitamos simplificar todas esas expresiones. Para poder hacer esto con sabiduría, para poderlo hacer bien, lo que necesitamos es aprender cuáles propiedades se utilizan en la potenciación. No hay... es decir, no todas las operaciones son posibles dentro de la potenciación, como no lo son en la radicación o como no lo son en la suma y la resta. Debemos saber cuáles sí se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer. Entonces arranquemos ahora con las propiedades de la potenciación. La primera propiedad de la potenciación entonces es producto entre dos potencias con bases iguales. Primera, producto
entre dos potencias con bases iguales. Entonces veamos qué significa eso, que si tengo dos potencias, por ejemplo tengo a a la n porque es producto a a la m, entonces lo que en realidad debo hacer es dejar la misma base a y sumar los exponentes, n más m. Entonces tengo dos potencias, producto entre dos potencias de bases iguales. Los exponentes no son iguales, entonces ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. El ejemplo entonces, por decir algo, sería 3 a la 2 por 3 a la 4. 3 a la 2 por 3 a la 4, entonces sería 3 elevado a la 2 más 4, es decir, 3 a la 6. Desarrollarlo entonces, 3 al cuadrado me daría 9, 3 a la 4, 3 por 3, 9 por 3, 27, por 3, 81, y el producto, 9 por 1, 9, y 9 por 8, 72. Si hacemos el producto de 3 a la 6, entonces ya sabemos que 3 a la 4 es 81, 3 a la 5 sería 243, y 243 por 3 me daría 729. Bien, eso quiere decir entonces, o queda demostrado, que sí es posible hacer la multiplicación entre dos potencias que tengan bases iguales sumando los exponentes. El resultado va a ser el mismo. Acá se vería que es más sencillo hacerlo por este método y luego multiplicar, pero en realidad cuando tengamos no solamente los números como exponentes, sino letras como exponentes, vamos a necesitar el uso de las propiedades para poder desarrollar las operaciones que nos indiquen o el ejercicio que nos indiquen. Esta sería la primera propiedad. Veamos otra propiedad. Entonces, la segunda propiedad sería división de potencias de igual base. División de potencias de igual base. Entonces, veamos. Segundo. División de potencias de igual base. Entonces, ¿qué sucede si en lugar de tener una multiplicación lo que tengo es una división? Lo que hago entonces es escribir a a la n dividido a a la m, o lo que es lo mismo, si lo quiero expresar como fraccionario, a a la n dividido a a la m. Como tienen la misma base, pues dejo esa base y resto los exponentes, n menos m. Es muy importante tener en cuenta que siempre se resta el exponente de la potencia del numerador menos el exponente de la potencia del denominador, del número al que está elevado. Siempre es el numerador menos el denominador, no puede ser al revés, porque entonces eso nos va a cambiar. Recuerde usted que la resta no es conmutativa, mientras que n más m es lo mismo que m más n, en la resta no es lo mismo. N menos m no es lo mismo que m menos n. Ahora bien, veamos un ejemplo entonces para ver cómo quedaría. Digamos que tenemos 4 al cuadrado dividido 4 a la 1. Lo podemos expresar entonces como fraccionario 4 al cuadrado sobre 4 a la 1. Esto nos va a dar entonces 4 a la 2 menos 1. Y esto es lo mismo que 4, ¿no? 4, 2 menos 1 es 1, 4 a la 1 es 4. Si lo desarrollo por acá, entonces 4 al cuadrado es 16 dividido 4, lo que es lo mismo que 16 dividido 4, y 16 dividido 4 sabemos que es 4. Nos dio el mismo resultado. Es importante entonces saber o demostrar que sí efectivamente se cumple, que en la división de dos potencias con base igual, restamos los exponentes y ya me da el mismo resultado que si lo hiciera de la forma larga. Bien, veamos una tercera propiedad. Una tercera propiedad entonces podría ser potencia negativa. Potencia negativa. Si tenemos a la menos n, esto es lo mismo que decir 1 sobre a la n.
Es decir, que para convertir o para volver positivo el exponente, lo que debo hacer es cambiarlo de posición. Si está en el numerador, acá es como si lo tuviera sobre 1, bajo todo el número y el exponente al denominador y ya queda positivo. Pasa igual al revés, es decir, si tengo 1 sobre a a la menos n, sobre a a la menos n, para convertirlo en positivo, pues subo, está en el denominador, entonces lo paso al numerador y ya queda positivo, quedaría a a la n sobre 1, que ya sabemos que a a la n sobre 1 pues es lo mismo que a a la n. Igual acá a a la menos n sobre 1 pues es lo mismo que a a la menos n. Entonces ese denominador 1, pues dividir entre 1 da el mismo resultado, por eso no se acostumbra a poner. Entonces ya sabemos que para convertir un exponente o para volverlo positivo, lo que hago es pasarlo del numerador al denominador o del denominador al numerador según donde esté inicialmente. Entonces veamos un ejemplo. El ejemplo sería si yo tengo 1 sobre 3 a la menos 2, para volver este exponente positivo subo toda la potencia completa al numerador, entonces queda 3 a la 2 y esto es 3 al cuadrado, 9. Si el número llega a estar en el numerador, entonces si tengo digamos 3 a la menos 3, 3 a la menos 3, entonces para convertirlo en positivo quedaría 1 sobre 3 a la 3. Paso toda la potencia del numerador al denominador y 3 a la 3 pues es 27, así que me quedaría 1 sobre 27. Ese sería el resultado de este otro ejemplo. Es importante tener claridad en cómo convertir una potencia negativa a una positiva, porque en muchos casos cuando aparecen las potencias en el denominador y yo las quiero pasar al numerador, si estuviera positiva en el denominador y la paso al numerador, cambia de signo, pasaría negativa. Entonces ese es un ejercicio bastante usual, es decir, yo tengo x al cuadrado y abajo tengo y al cuadrado. Si quiero dejarlas ambas en un solo lugar, es decir, todas en el numerador, tendría que escribir x al cuadrado y a la menos 2. Fíjense que aquí estaba positiva, estaba en el denominador positiva, y al subirla al numerador cambia de signo. De manera que si quisiera ponerla abajo, quedaría x a la menos 2 aquí abajo y y a la 2. Eso depende ya de lo que queramos hacer o según el ejercicio que se nos plantee. Veamos una cuarta propiedad. Veamos el exponente 0. Esa propiedad es interesante. En esta propiedad, b, que es el exponente, tiene un valor de 0. Entonces veamos qué sucede. Cuarto, exponente 0. Entonces si yo tengo a a la 0, el resultado de esto siempre es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. ¿Pero por qué? En muchos casos simplemente no sabemos esa propiedad, todo número elevado a la 0 es 1, pero no sabemos realmente por qué. Veamos un ejemplo. Si tengo que es 4 dividido 4, ¿cuánto es 4 dividido 4? 4 dividido 4 pues es 1. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 4? Pues 1. 4 por 1, 4. Eso lo tenemos claro por la división. Pero 4 yo lo puedo escribir como un exponente, una potencia, sería 2 al cuadrado. Y lo mismo en el denominador, 2 al cuadrado. Si esto es verdad, que 4 dividido 4 es 1, pues 2 al cuadrado dividido 2 al cuadrado también me tiene que seguir dando 1. Si en este lado, en el lado izquierdo, utilizo las propiedades que ya vimos, que es la división de dos potencias con bases iguales, esa propiedad me decía que debo colocar la misma base y restar los exponentes, entonces sería 2 menos 2 y tiene que seguir dando 1, que es la parte derecha. Pero ¿cuánto es 2 menos 2? 2 menos 2 es 0, así que 2 a la 0 obligatoriamente es 1. Evidentemente que funciona con cualquier cantidad de números, con todos los números. Si está elevado a la 0, siempre el resultado debe ser 1 y esta es la demostración. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra propiedad también que es importante tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando tengo una multiplicación elevada a una potencia? Esa propiedad se llama potencia de un producto. Esa es la número 5. Potencia de un producto. Entonces, si yo tengo cualquier producto, diga A por B, cualquiera, y esto está elevado a su vez a la n, entonces debo repartir o debo colocar el mismo exponente para cada uno de los dos
las dos partes del producto, es decir, de los dos multiplicandos. A a la n por b a la n, simplemente. Eso es todo lo que se hace. Ahora un ejemplo sencillo de esto podría ser 2 por 3 a la 4. Según esta propiedad es lo mismo que decir 2 a la 4 por 3 a la 4. Si yo hago primero este producto, entonces me quedaría 6 a la 4, 6 a la 4, 6 por 6, 36, 36 por 6, 216, y 216 por 6 sería 216, 6 por 6, 36, 6 por 1, 6 serían 96, 1296. Espero no estar equivocándome. En este caso es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Si multiplicamos 16 por 81, pues nos debe dar el mismo resultado anterior. Hagamos la multiplicación aquí al lado. Entonces veamos. 81 por 16, 6 por 1, 6, 8 por 6, 48, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1 por 8, 8, 6, 9 y 8 por 4, 12, 1296. Entonces, como vemos, nos da exactamente igual. Es una forma sencilla de comprobar que la propiedad está bien escrita o está bien desarrollada. Cuando tenemos dos números que se multiplican elevados a una potencia, podemos colocar como exponente de cada uno de los dos multiplicandos para que se desarrolle la potencia o el producto, no importa. Esta sería entonces potencia de un producto. Hay otra propiedad que ya no es la potencia de un producto, sino la potencia de un cociente. Entonces veamos cómo sería ese. Sexto, potencia de un cociente. Es decir, que ya no tengo A por B, hagámoslo en negro, ya no tengo A por B, en azul mejor, sino tengo A dividido B y elevado a un exponente cualquiera. Entonces, como en el caso de la multiplicación, lo que hago es elevar ambos términos al mismo exponente. En este caso, A a la m dividido B a la m. Eso es lo que se hace para la potencia de un cociente. De forma entonces que un ejemplo sería, vamos a poner un ejemplo como 4 medios, evidentemente que se puede simplificar, pero no lo voy a hacer, simplemente para poner el ejemplo. 4 medios elevado al cuadrado, que sería lo mismo que 4 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Al hacer esto, entonces me queda 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado 4 y 16 dividido 4 me da 4. Si antes de hacer esta operación hubiera simplificado acá, 4 dividido 2 me da 2 y 2 al cuadrado pues es 4. Me dio el mismo resultado, evidentemente está bien planteada la propiedad para la potenciación en el caso en el que sea un cociente la operación principal. Entonces esto ya está para el producto y para el cociente. Sin embargo, quiero aclarar acá algo que es muy importante. No ocurre lo mismo para cuando sea una suma o una resta. Vamos a mirar por qué. Uno podría decir entonces que si se hace para la multiplicación y también se hace para la división, debería funcionar para la resta o para la suma, y no es el caso. Es decir, si yo tengo 2 más 3 elevado a la 3 igual a 2 a la 3 más 3 a la 3. Entonces 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, más 3 a la 3, que es 27, y 27 más 8 es 35. Si esto es real, si es cierto, al hacerlo simplificado debería darme el mismo resultado, es decir, 2 a la 3 más, hagámoslo simplificado, es decir, 2 más 3, 5, 5 a la 3, pero 5 a la 3 es 125. Evidentemente no me da correcto, así que no puedo afirmar que sea así. No se puede hacer con la suma. Si no funciona con la suma, no funciona con la resta. Esto simplemente era para demostrarle que hay excepciones para las operaciones que podemos realizar en cuanto a la potenciación. Ahora vamos a ver la última propiedad, la séptima propiedad, que es la potencia de una potencia. Séptima. Potencia de una potencia. Entonces tengo una base cualquiera, A, elevada a un exponente y a su vez elevada a otro exponente.
Entonces tengo un exponente inicial b y tengo un segundo exponente n. Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, lo que hago es dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Eso es lo que se hace. Se multiplica. Mientras que en el caso de la multiplicación con dos bases iguales, los dos exponentes se sumaban. Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, los dos exponentes se multiplican. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es, por decir algo, 3 al cuadrado al cuadrado, es decir, al cuadrado y al cuadrado. Lo que hago es 3 a la 2 por 2. Multiplico los dos exponentes, es decir, 3 a la 4, es decir, 81. Ahora, si desarrollamos este primero, 3 al cuadrado es 9, entonces me quedaría 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es 9 por 9, 81, evidentemente que dio el mismo resultado, quiere decir que esta potencia está bien, esta propiedad está bien desarrollada. La potencia de una potencia, multiplico los dos exponentes. Ahora resolvamos unos ejercicios rápidamente para mirar cómo sería la aplicación de estas propiedades a la hora de resolver diferentes clases de ejercicios. Veamos unos bastante interesantes, por decir algo, hallar el valor de x. Este me gusta porque implica un poquito de pensar, de desarrollar con lo que hemos trabajado. Entonces dice 4 quintos, entonces acá serían ejercicio si quiere, y acá es halle el valor para x. Entonces tengo 4 quintos, hagámoslo en un color más oscuro, 4 quintos a la menos 1, y esto a su vez elevado a la x igual a 4 quintos a la 6. Tengo una ecuación, tengo un lado izquierdo, una igualdad, un lado derecho, tengo el mismo número base, 4 quintos y 4 quintos. Note que habíamos dicho que la potenciación era para los reales, así que la base puede ser cualquier tipo de número dentro de los reales, en este caso es un fraccionario, 4 quintos. Habíamos dicho entonces que pues para cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, aquí tengo la propiedad, lo que hago es multiplicar las dos, es decir que esto sería 4 quintos elevado a la menos 1 por x, y esto es 4 quintos a la 6, es lo que va a dar el resultado. Es decir que si las dos bases son iguales, los dos exponentes deben ser iguales. Menos 1 por x me tiene que dar igual a 6, y planteo esa ecuación. A partir de lo que acabo de señalar, puedo decir que menos 1 por x tiene que ser igual a 6. Y despejo, si este menos 1 está multiplicando a x, pasa a dividir a x, entonces me queda x igual a 6 dividido menos 1. Hago la operación de signos, más dividido menos me da menos, y 6 dividido 1 me da 6. Es decir que el resultado es x igual a menos 6. Si x vale menos 6, menos 1 por menos 6 me da 6 positivo y queda resuelta la operación. Esa sería una primera aplicación de las propiedades. Veamos otro ejercicio sobre cómo sería o cuál se podría, qué tipo de ejercicio se podría resolver. Dice que hagamos la operación, dice opere. Entonces vamos a hacerlo. Dice opere. Dice 3 quintos elevado al cubo multiplicado por 3 quintos por 3 quintos elevado a la menos 4 y a su vez elevado al cubo. Todas las bases son iguales, como se puede dar cuenta, 3 quintos, 3 quintos, 3 quintos, pero hay que hacer la operación utilizando las propiedades para llegar a una sola respuesta simplificada. Por decir algo, puedo simplificar estas dos de acá. Primero, multiplicar estas dos. Este está elevado a la 1. Cuando no tiene ningún exponente, se entiende que es 1 el exponente. Entonces me queda 3 quintos a la 3 más 1. Recordemos que la propiedad dice que cuando multiplicamos dos bases iguales con exponentes, se suman los exponentes, 3 más 1. Multiplicado, acá tengo una base elevada a dos exponentes, un exponente al otro exponente, la misma propiedad que acabamos de utilizar acá. Entonces me quedaría 3 quintos a la menos 4 por 3.
Recordemos entonces que un exponente, una base elevada a un exponente y a su vez a otro exponente se multiplican los dos exponentes. Ahora aquí entonces tengo 3 quintos a la 4 por 3 quintos a la menos 12. La otra propiedad, entonces, utilizando nuevamente la propiedad que utilicé acá, dice que cuando tengo multiplicando dos bases iguales, se suman los exponentes. No importa si uno de los exponentes es negativo, igual se debe sumar. Entonces queda 3 quintos elevado a la 4 por menos 12, más menos 12. Muy importante esto, se deben sumar los dos exponentes, pero se suman así el otro sea negativo, más menos 12. Al hacer la operación de signos, más por menos menos, quedaría 4 menos 12 y eso da menos 8. Es decir que esto queda 3 quintos a la menos 8. Si quisiéramos pasarlo a positivo, entonces esta misma potencia, 3 quintos a la menos 8, lo voy a reescribir acá, 3 quintos a la menos 8. Lo que hago es coger toda la fracción completa y pasarla al denominador, es decir, me quedaría 1 sobre 3 quintos a la 8 positivo. ¿Por qué 1 sobre 1? Porque 1 sobre 1 sigue siendo 1. Entonces me queda 1 sobre 3 quintos a la 8. Pero como este es un fraccionario, lo ideal sería poner arriba un fraccionario también. Utilizando la propiedad en que separo o pongo el mismo exponente tanto para el numerador como para el denominador, esto se convertiría en 1 sobre 3 a la 8 sobre 5 a la 8. Es decir, que haciendo extremos y medios tendría 5 a la 8 sobre 3 a la 8. Esta parte es interesante porque quiere decir que si yo tengo un exponente negativo, para volverlo positivo lo único que hago es darle la vuelta a la fracción. Si tenía 3 quintos, queda 5 tercios y convierto inmediatamente el exponente de negativo a positivo. Y ya de ahí para allá, pues simplemente resolverlo. Esa parte sí se las dejo a ustedes para que lo resuelvan. ¿Cuánto es 5 a la 8? ¿Cuánto es 3 a la 8? Y después simplificar. Muy bien, esto es lo que refiere a la potenciación. Ahí vimos las 7 propiedades, vimos qué es potenciación y vimos algunos ejercicios donde se pueden aplicar las propiedades de la potenciación. Espero que haya quedado claro. Cualquier inquietud pues puede escribir allí en la columna del lado izquierdo en el blog de Matemáticas y Física, o si lo está viendo por YouTube puede dejar sus comentarios en la parte de abajo donde indica, pues para que usted cualquier cosa que escriba yo con mucho gusto le estaré contestando a la mayor brevedad posible. Muchas gracias.